Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hoy hace justo una semana seguimos aquí en La Ventana en directo la nominación de los premios Goya de este año, cuya gala de entrega recuerdo que tendrá lugar el próximo día 28 de febrero en Barcelona. Vale, pues hoy en este paseo diario nuestro por la historia, hoy hablamos de cine, pero con unas coordenadas realmente especiales. Nieves, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlas. Año 1938, en plena Guerra Civil Española, muy cerca de que estallara la Segunda Guerra Mundial, y resulta que en ese momento se rodaban, no una ni dos, sino más, se rodaban películas de flamenco, de acento andaluz, folclórico, ¿no? En la Alemania nazi. ¿Qué dices? Bueno, y eso vamos a contarlo. ¿Eso por qué ocurría? A ver. Sí, pues mira, es que justo hoy, el 20 de enero de 1938, Estrellita Castro, aquella que llevaba el caracolillo en la frente, que cantaba lo de mi jaca galopa y corta el viento cuando pasa por el puerto Caminí. Todo de Jerez. Sí, eso. Pues comenzó el rodaje en unos estudios de Berlín de la película El Barbero de Sevilla. Claro, con estos datos solo cabe preguntarse por qué una folclórica en el papel de una gitana con mantoncillo y falda de lunares, en pleno desastre de la guerra de España, que provocaron los franquistas, estaba rodando en la Alemania nazi. O sea, quienes hayan visto la película de Fernando Trueba, La niña de tus ojos... Sí. Solo inspirada, pero solo inspirada en el rodaje también en Berlín de la peli Carmen la de Triana, pues ya sabrán que los nazis, Hitler y Goebbels, no solo pusieron todas las facilidades a sus aliados golpistas españoles para rodar películas, es que los más interesados en la propaganda española y que los españoles rodaran en Berlín películas folclóricas con ambiente andaluz y protagonistas vestidas de gitanas eran los nazis. Ellos estaban interesados. Por eso las 5 películas que se rodaron en Berlín eran de producción hispano-alemana. Equipo artístico español, equipo técnico alemán. Los nazis controlaban iluminación, sonido, decorados, exteriores, que lo hacían genial. Hasta imponían las clases de alemán a algunos actores para que las películas se rodaran simultáneamente en 2 idiomas. Mira, aquí tienes a Imperio Argentina, a ver. con traducción libre, cantando algo parecido a Por tu culpa, curpita, yo tengo negro, negrito mi corazón. No había oído nunca esto. A ver. Es un testimonio impresionante, ¿eh? De verdad. Oye, surgen varias preguntas. Bueno, la primera ya la has planteado tú y es obvia, ¿no? ¿Cómo es posible que en plena guerra, con miles de muertos en tu país, alguien pueda estar interesado en hacer películas? Bueno, pero hay otra. ¿Qué interés tendrían los alemanes, los nazis, en el folclore andaluz? Pues es sorprendente. La raza. Los alemanes eran mucho de defender la raza. A ver, una cosa es que los españoles les parecieran demasiado morenos y más escuchimizados que los del norte de Europa, que no fueran el ideal físico de los nazis, pero les gustaba su poderío racial, su orgullo ibérico, eso me pone mala, el alma popular española, como dijeron. Aunque no sé yo qué pensaría un asturiano de que el alma popular española estuviera solo representada por el folclore andaluz. En fin, no lo sé. Pañete, ha dicho. Oye, ¿todas las películas que rodaron en Berlín tenían este aire, esta estética andaluza? Siempre metían estética. Sí, es que siempre acababan metiendo esa estética andaluza o árabe. Carmen la de Triana, que fue la primera, en 1937, El Barbero de Sevilla, que empezó a rodarse aquel 20 de enero del 38, y aunque era una peli de época, ahí estaba la coplera Estrellita Castro. Luego Suspiros de España, que aunque vaya de migrantes y se vea otra vez a Estrellita Castro suspirar por dejar España en un barco, ahí sigue ella con mantilla y lunares. Vino después Mariquilla Terremoto, que ya con el título lo dice todo, la canción de Aisha, y luego Romancero marroquí.
menos esta marroquí, que en realidad era un documental para ensalzar la españolidad en la guerra de Marruecos, todo era musical. Los decorados, que los alemanes consiguieron que fueran impecables, porque convertían los estudios de Berlín en perfectos patios sevillanos o calles andaluzas, con sus rejerías y sus puestos de naranjas y melones, muchos geranios, peinetas, mantillas, una estética exótica árabe cuando tocaba, mucho colorido, gentes alegres por las calles, vendedoras de flores. Era una España ideal. Vamos, para venirse a vivir aquí echando leches. Gente sencillas y analfabetas, pero oye, felices, felices. Era lo que triunfaba en el cine. Y era un cine fantástico, ¿eh? En España, triunfaba en Alemania, en América, que aquí es donde estuvo gran parte del interés de Hitler y su maestro de propaganda Goebbels en producir películas españolas, en colarse en la América hispana. Ya. Parece difícil de encajar esto con la propaganda nazi, pero es que era así. Pero esto habrá que explicarlo. O sea, Sí. quiero decir, ¿cómo se hacía propaganda nazi en Hispanoamérica con cine español? Es que eran tan listos los nazis, de verdad, eran tan listos. Unos asesinos muy listos. Menos Franco, que era otro nazi asesino como Hitler, los países empezaron a rechazar todo lo que oliera alemán. Goebbels y Hitler no tenían cómo colocar su propaganda fuera de Alemania. Una vez que nazificaron a los alemanes, pues gracias sobre todo a la radio, al monopolio de los periódicos, al control de la cultura, del cine y del teatro, pues ahora había que convencer al mundo de que los nazis eran lo mejor, y para eso tenían que colar su propaganda con el cine, que era el boom del momento, era el ocio más accesible. Pero los mejores directores alemanes primero habían emigrado a Hollywood, y muchos huyendo de los nazis. Ya. Y nadie en ningún país, nadie quería películas alemanas. Voy a poner un ejemplo para entender cómo se colaron en esos países que no querían nada alemán, cómo se colaron los alemanes. Y pongo un ejemplo actual de libreros y editoriales. Imagina que hubiera por ahí alguna editorial de esas que dan premios muy jugosas a libros malísimos, de autores que escriben muy mal, pero que se venden muy bien. Esos libros se venden muy bien porque hay una inercia de comprar ese premio. Vale. Las librerías quieren vender ese libro malo, porque vender se vende. Y entonces la editorial que sea dice, vale, pero si quieres vender este libro, tienes que comprarme también estos otros títulos. Y dice el librero, ya, pero es que yo esos títulos no los quiero, o son peores o no me interesan. Dice, se siente, si quieres este, te tienes que llevar estos otros. Pues eso hacían Hitler y Goebbels. Producir películas españolas folclóricas que triunfaban mucho en América, eran muy demandadas, pero si en América querían esa película, tenían que llevarse también un paquete de pelis de propaganda nazi para proyectarlas. Si no, no le distribuían la española. Si querían ver a Estrellita Castro y a Imperio Argentina, se tenían que comer los desfiles de Hitler, miles de brazos en alto y venga, despliegue de músculos nazis. ¿A dónde va el lucero de la mañana? ¿Qué me ha dicho mi prima la de Triana? Que es usted un sacamuela de los mejores. Y barbero. Y escribo cartas de amores. ¡Viva el talento! ¿Basta escribirme una para mi tormento? Lleva a mi novio unos versos bonitos. ¿Y no sabes escribir? Sí, pero cuando lo intento me pongo visca. Y me han dicho que hace usted unas coplas tan bonitas, que las lee uno y hasta los pájaros se ponen a cantar. Fígaro hace milagros para servir a la niña más bonita y retrechera del universo mundo. ¿Ganas mucho dinero vendiendo flores? Gano todo lo que quiero. Pues los señores de Córdoba, de Cádiz y de Sevilla pagan con mucho rumbo mis seguidillas. ¿Y dónde cantas? En la venta de los caracoles, cuando estoy con gente de mi gusto. ¿Y si yo fuera a verte? ¿Qué pasaría? Que a lo mejor no canto de la alegría. El barbero de Sevilla. Oye, y una pregunta. A la vez que los nazis controlaban la producción de los rodajes españoles ahí en Alemania, ¿en España se estaba rodando también? A ver, ya hubiera querido el dictador rodar él sus películas. Fíjate que ya lo contamos, que creó la Junta de Censura Cinematográfica en 1938 para poder empezar a censurar en cuanto se pudiera. Y todavía sin poder rodar sus propias pelis y sin poder usar el cine como instrumento de propaganda, porque todos los estudios, los laboratorios, los estudios de doblaje, el personal técnico y obrero, estoy leyendo la propia explicación que dio el Departamento de Prensa y Propaganda franquista en el 37, así como las centrales de las casas editoras y las distribuidoras con toda la masa de dinero y disponibilidades financieras, radican en Madrid, Barcelona y Valencia.
Fin de la cita. Es decir, la producción cinematográfica estaba en territorio democrático. Claro, Todavía claro, no lo claro. habían invadido los golpistas. Y ojo, aquí se hacía un cine fantástico. El cine español vivió su máximo esplendor su máximo esplendor en aquel momento, quiero decir, en los últimos años de la República. Franco quería rodar películas siguiendo las enseñanzas de los nazis, y vuelvo a abrir comillas, que dieran muestras inequívocas de exaltación de valores raciales o enseñanzas de nuestros principios morales y políticos. Claro, como estaba asesinando españoles, esto no podía hacerlo en el 37, en el 38, ni en el 39. Por eso aceptó la oferta de los alemanes para rodar en Berlín. Y los directores elegidos para rodar, pues claro, encantados. ¿Y quiénes fueron esos directores? Bueno, uno fue Florian Rey, eso lo sabemos, Sí, pero los otros... sí. El otro, porque el rodaje de las 5 películas se las repartieron entre Florian Rey y Benito Perojo, claro, los Spielberg y el Coppola del cine español. Eran los que triunfaban con peliculones en los años de la República, nada cercanos ninguno de los dos a la democracia. El documental romancero marroquí tiene su propia historia porque lo dirigió Carlos Velo, al que quitaron de los créditos, y le cambiaron su película, que estuvo rodando en Marruecos, y cuando tuvo que ir a Berlín a la postproducción dijo que ni de coña. Él era republicano, se largó a Francia y de allí luego pasó a Barcelona, pero vamos, no hicieron la película, que se la retocaron entera. Pero Florian Rey e Imperio Argentina se apuntaron a la falange y vamos, brazo en alto iban. Eso sí, cuando los suyos, los golpistas, empezaron la guerra en España, dijeron, uy, vamos a aprovechar y nos vamos de gira a Cuba, que aquí hay mucho lío. Y a Cuba es a donde va a buscar los Goebbels para invitarlos a ir a Alemania. Les puso pasajes de lujo en barco, todos los gastos pagados, luego un vagón privado para llegar a Berlín y escoltados por las SS. Claro, cuando Florian Rey y su esposa Imperio Argentina llegaron a escuchar la oferta de rodar en Alemania, estaban ya rendidos a los pies del Führer. Se entiende que estuvieran rendidos, pero los artistas y el equipo español en general, de rodaje y todo, no veían lo que ocurría en Alemania, ya por aquel entonces, porque es que era muy evidente. Sí, pero también los alemanes lo veían, y fíjate, acabaron viéndolo, pero a los fascistas, bueno, les mueve poco el sufrimiento del prójimo. Se estaba rodando la canción de Aisha, también con Imperio Argentina, que según ella Hitler estaba prendadito de ella, lo tenía enamorado, y a ella le parecía un tipo estupendo. Y todo el equipo español en Berlín pudo ver La noche de los cristales rotos. Fue cuando las juventudes hitlerianas, las de Vito Quiles de entonces, y las fuerzas de asalto nazis y la sanguinaria SS rompieron todos los escaparates de los comercios regentados por judíos, incendiaron las sinagogas, destruyeron los cementerios, arrestaron a miles, asesinaron a 90, y cientos salieron heridos. La que le hacía los sombreros a Imperio Argentina sufrió la noche de los cristales rotos en su sombrerería, ¿no? Era judía y se suicidó. Aquella noche de violencia y exterminio provocó que varios países rompieran relaciones diplomáticas con Alemania, menos España, claro, porque España quería ser como Alemania. Oye, ¿y Imperio Argentina tenía buena opinión de Hitler o qué? Uy, la señora Imperio era un poquito fullera, por no decir mucho, porque tan pronto decía que Hitler estaba enamorado de ella, como que se había enrollado, que sí, que habían tenido un lío, como lo negaba, como que en realidad la quería violar. Bueno, pero para ella, que no sufría a los nazis, era muy fácil hablar bien de Hitler. Es como los que no tienen ni idea de que Franco era un asesino y por eso le echan de menos, porque la ignorancia es la madre del atrevimiento, claro. Imperio Argentina dijo de Hitler que, abro comillas, nada más bueno, más caballeroso, más humano y sencillo que este hombre. Esto es de una carta que escribió Imperio Argentina a las autoridades falangistas cuando se los trajo de Cuba, como diciendo, los españoles nos tenemos que hacer nazis a la voz de ya. Por cierto, que en pleno rodaje de Carmen la de Triana, Imperio Argentina se lió con el coprotagonista, con Rafael Ribelles, y su marido, Florian Rey, prácticamente tuvo que filmar cómo se iban enrollando y cómo se le ponían los cuernos delante de las cámaras. Bueno, la pareja acabó a guantazos y doña Imperio se fue a vivir con el otro. Unos ojos muy negros van por el prado y ole catapum, pum, pum, ole catapum, pum, pum, van por el prado. Y yo al ver su negrura me he desmayado, y ole catapum, pum, pum. No suma al final de historia, el ole catapum, ala, ya está, ve lo que hay. Nieves, mañana más, ¿eh?
Mañana Muchas gracias, seguimos. Carlas. Venga, Gracias, un beso muy grande. Adiós. Chao, chao. Que me han herido. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.